Es una creencia popular que toda historia de fantasía es mejor si tiene dragones, que estas criaturas poderosas y misteriosas, sean buenas o malvadas, son uno de los elementos más característicos del género fantástico. Pese a que los dragones son también un cliché, uno con siglos de antigüedad, de hecho, siguen siendo bastante aceptados y queridos. Y Genshin Impact, siendo un juego de fantasía, no iba a ser menos. Por supuesto que tiene dragones también. Podemos encontrar a estas criaturas en las tres regiones que conocemos hasta el momento. Algunos dragones son enemigos poco importantes que encontramos en nuestros paseos por el mapa, mientras que otros protagonizan leyendas y hechos históricos que dieron forma a la región de la que vienen. Hasta tenemos un arconte dragón, aparentemente al menos. Desde el prólogo del juego hasta una de las zonas añadidas más recientemente, los dragones son una constante que a veces pasa un poco desapercibida, tal vez precisamente porque son un cliché del género fantástico y quizá la gente ya no espera mucho de ellos. Pero si nos tomamos el tiempo de investigar a los dragones de Genshin Impact, nos podemos encontrar con que esconden secretos cada vez más intrigantes, y quizás juegan un papel más importante en la historia de Teyvat de lo que parece. Por eso hoy, en Hablemos de Genshin, propongo que recorramos las tres primeras naciones del juego, Mondstadt, Liyue e Inazuma, e indaguemos sobre los dragones que nos encontramos en cada una de ellas, porque cada vez nos revelan cosas más y más interesantes. Cuando llegue el día en que te despiertes, extenderás tus alas y vivirás libremente, pues un dragón nace para surcar los cielos. Todos conocemos ya la historia de Dvalin, pues precisamente sobre él trata la primerísima misión de Arconte del juego. Este dragón es nuestro primer enemigo notable, nuestro primer boss semanal y, en cierta forma, nuestra introducción al juego y a lo que sus historias pueden ofrecer. Dvalin nació en los cielos como una criatura elemental pura, los propios elementos le dieron la vida. Esta es la manera en la que nacen los dragones. En un principio, las criaturas elementales puras pueden convertirse en slimes si descienden, o en cristalópteros si ascienden. Sin embargo, en raras ocasiones nacen dragones de los elementos, como fue el caso de Dvalin. Lleno de una curiosidad infantil, el joven dragón que relucía como las gemas descendió al mundo humano, donde fue recibido con miedo y rechazo por sus habitantes. El mundo era demasiado complicado para el dragón, hasta que un día escuchó la melodía de la lira sagrada de Ergimel y siguiéndola conoció a Barbatos. El dragón y el arconte no solo se hicieron amigos, sino que Barbatos acudió junto a los humanos y cantó alabanzas al dragón, ayudándolos a superar su miedo para que pudiesen ver la belleza y la benevolencia de la criatura. Dvalin juró proteger al pueblo de Mondstadt, y así fue nombrado el Dragón del Este, el primero de los cuatro vientos. Mucho tiempo después, la paz de la nación del viento y la poesía fue amenazada por otro dragón, esta vez uno malvado y lleno de envidia hacia la prosperidad y la felicidad del pueblo de Mondstadt. El dragón trajo la destrucción y el caos en un momento ya de por sí desfavorable para la nación, así que sus ciudadanos se deshicieron en plegarias a Barbatos, clamando ayuda con desesperación. Barbatos los escuchó, llamando a Dvalin con su lira, y así el dragón del viento y el de la oscuridad se enzarzaron en una batalla a muerte. Dvalin salió victorioso, pero a un alto precio. Sus colmillos y garras, que desgarraron las alas y la garganta del malvado dragón, se cubrieron de la sangre envenenada de su enemigo, y esa sangre pasó a sus entrañas, infectándolo con la misma corrupción. Dvalin cayó en un profundo letargo que duró siglos, y al despertar, todavía sufriendo a causa de la sangre envenenada, se encontró con que el pueblo de Mondstadt había olvidado su antigua hazaña y lo rechazaba de nuevo. Todavía peor, esta vez, por más que llamó y llamó a Barbatos, el arconte no apareció. Esta vez, Dvalin estaba realmente solo. Hundido en el dolor y la tristeza, pudo ser fácilmente manipulado por los sirvientes del abismo, convirtiéndose en Storm Terror y amenazando la ciudad que había jurado proteger en tiempos antiguos. Cuando finalmente Barbatos volvió a su lado, su música era ya incapaz de consolarlo o purificar el veneno que le corroía por dentro. Es en este momento cuando el viajero o viajera llega a Mondstadt y, como todos sabemos, ayuda a purificar a Dvalin para frustrar los planes de la Orden del Abismo. Una vez Dvalin volvió en sí, Barbatos compartió con él sus poderes a Nemo de nuevo y lo liberó, dejando que el dragón sea, esta vez, realmente libre de surcar los cielos a su antojo. El atroz sol cayó sobre su reino y la refulgente perla perdió su brillo. El oro perdió su color y la nívea seda tiñó el crepúsculo. Si hablamos de Dvalin, es inevitable hablar de Durin también. Los dos dragones son la antítesis el uno del otro. Así como Dvalin nació de los cielos como un ser elemental puro, Durin fue creado artificialmente y surgió de las profundidades del océano. Dvalin brilla como si las escamas que cubren su cuerpo fuesen piedras preciosas, mientras que Durin es enorme y oscuro, siendo capaz de cubrir el sol con sus alas. Dvalin es bondadoso y busca proteger, mientras que Durin es literalmente un dragón venenoso que destruye todo a su paso.
Hay ligeros indicios en el archivo, en el libro titulado Brisa en el bosque, que apuntan a que el ataque de Durin se produjo, cómo no, durante el cataclismo que destruyó Canria. Esta información, junto con la que se nos revela en la descripción de las armas de la serie celestial, describen una y otra vez la crueldad del dragón artificial, su voluntad de destruir, y más curiosamente, su envidia hacia la prosperidad y paz de Mondstadt. Sin embargo, la descripción de la lanza de espinadragón le da un nuevo marco a la batalla entre los dos dragones. Esta arma, construida con los restos del cadáver de Durin, el cual podemos encontrar enterrado en la nieve de Espinadragón, habla de una criatura totalmente diferente. Me vais a permitir leerla, porque es una triste elegía realmente conmovedora. Tuvo un sueño muy largo. Soñó que iba con todos ellos a un lugar muy lejano, en el que la hierba era verde y se cantaban canciones con sentimiento. Soñó que cantaba junto a las buenas gentes de esa tierra y bailaba en el aire junto a un dragón tan hermoso como una piedra preciosa. Cuando abrió los ojos, estaba en medio de una tormenta sobre las montañas. La verde tierra estaba manchada de sangre y fuego, y el tumulto ahogaba la canción del bardo. Y el hermoso dragón, como un amante tierno, le hundía los colmillos en el cuello. Adiós, madre, mi viaje terminó. Dormir en la nieve reluciente no está nada mal. Adiós, hermoso bardo, adiós, hermoso dragón. Si nos encontramos en otro momento, en otro lugar, podremos bailar y cantar. Eso pensó mientras exhalaba su último suspiro. La bendición que corre por mis venas y la hermosa vista del universo oscuro que me dio la vida son ahora para ustedes. Estos no parecen los últimos pensamientos de un dragón malvado y cruel, ¿verdad? Envidioso tal vez, pero no cruel. De hecho, casi parece que no se estuviese dando cuenta de la destrucción que causaba. Parece casi como si el veneno que circulaba por sus venas, que él llama bendición, lo hubiese afectado, haciéndole entrar en una suerte de trance. Pero esto es más una interpretación personal, una hipótesis. La cuestión es que Durin murió, su cuerpo inerte derrumbándose en Espinadragón, donde se ha quedado allí descomponiéndose lentamente con el paso de los siglos, convirtiéndose en un rasgo suficientemente notorio como para darle nombre tanto al valle donde se ubican sus restos como a la montaña entera. No obstante, no todas las partes de Durin se han descompuesto. Si nos acercamos a su esqueleto y nos metemos en su cavidad torácica, podremos encontrarnos nada más y nada menos que con su corazón, todavía palpitante, todavía cálido, todavía impulsando su sangre envenenada a las profundidades de la tierra helada. Porque sí, la sangre de Durin ha ido permeándose poco a poco en la montaña, afectando a las líneas ley y a los organismos que la habitan. El caso más notorio es el del árbol frío eterno, que podemos revivir en parte alimentándolo con ágatas escarlatas, un mineral surgido de la sangre de Durin. Es más, el catalizador que obtenemos al terminar este proceso de revivificación de este árbol nos indica bastante directamente que el árbol extendió sus raíces hacia la sangre que podía percibir, alimentándose de ella. Además, en la misión de evento de la versión 2.3, Sombras de nieve y polvo, Albedo nos explica que parte del motivo por el cual el sujeto número 2 ha sobrevivido y es tan poderoso es a causa de la sangre de Durin. También nos revela cosas bastante turbias sobre el modus operandi de Raindotir, pero eso es un tema para otra ocasión. Y ahora vamos a tratar un caso especial. El tercer dragón que podemos encontrar en Mondstadt, al menos de momento, es diferente. Para empezar, ni siquiera aparece explícitamente en el juego, de hecho creo que ni siquiera se lo menciona, pero sí tiene sus momentos de protagonismo en el manga. Se trata de Ursa el dragón, que aparece tanto en el prólogo como en el capítulo 7 de esta obra. El prólogo del manga nos narra la leyenda de Venesa. Para dar un poco de contexto brevemente, hace 1000 años Mondstadt era dominada por un clan de aristócratas, el clan Lorenz al que pertenece Eula, los cuales explotaban al pueblo llano de manera brutal, legalizando la esclavitud y todo. Además, otra razón importante detrás de la mano de hierro con la que gobernaban la ciudad era que solamente ellos conocían la manera de apaciguar al dragón que amenazaba a los habitantes de la región del viento. ¿Y quién era este dragón? Ursa. Nunca se le da mucha personalidad, al contrario que a Devalin y a Durin, mostrándolo como el típico monstruo cruel y violento que pide sacrificios humanos regularmente. Quizás Ursa es el dragón más estereotípico de este juego. Para resumir, el cabeza del clan Lorenz decide entregar como sacrificio a los compañeros de clan de la heroína Venesa a Ursa el dragón, y ella lucha contra él, derrotándolo. Ursa acaba huyendo con el rabo entre las piernas, desapareciendo en el horizonte para no ser visto. Hasta 1000 años después. Nos situamos ahora más o menos 4 años antes del comienzo del juego, 4 años antes de que el viajero o viajera llegase a Mondstadt y comenzase su aventura. Concretamente, nos situamos en el día del 18º cumpleaños de Diluc, el día en el que su padre y él fueron atacados por un monstruo y su padre acabó muriendo tras usar su engaño.
Resulta que el monstruo que los atacó no fue otro que Ursa, quien los rastreó de alguna manera gracias a un dispositivo que un Fatui puso en el carro en el que viajaban. Es bastante desconcertante esta relación entre Ursa el dragón, Venesa y Diluc y su padre, pero tal vez sea un guiño a los lejanos lazos de sangre que existen entre el clan de Venesa y el clan Ragenbinder, que el juego da de vez en cuando. Sea como sea, este fue el día en el que el dragón Ursa encontró su final definitivamente, gracias al poder del engaño de Crepus. Aunque luego los caballeros de Favonius le quitaron el mérito, pero eso ya es otra historia. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? ¿Qué mejor manera de hablar sobre los dragones de Liyue que empezando por su arconte? El caso de Rex Lapis, o Morax, o Daddy Geo, o Zhongli, o como cada uno quiera llamarlo, es bastante particular. Parece ser que todo el mundo asume que el exarconte Geo es un dragón porque así es como se mostró en el rito del descenso que da comienzo a la misión de arconte de Liyue. O bueno, esta es la forma con la que creó su cadáver falso. Pero la verdad es que la naturaleza de Zhongli no se define de manera clara en el lore, sino que hay que investigar un poquito. Durante La Tierra entre los monolitos, el primer capítulo de esta misión de Arconte, un NPC menciona que el propio Rex Lapis se presenta en forma de una criatura mitad unicornio y mitad dragón. Resulta que esta línea varía entre traducciones y según el idioma en el que juguemos, Rex Lapis tiene una forma u otra. Como acabo de apuntar, en español es mitad unicornio y mitad dragón. En inglés, por ejemplo, es un ambiguo cruce entre dos criaturas mitológicas de Liyue, y en chino, según he leído en internet, y no puedo poner la mano en el fuego por esto porque no hablo ni una palabra de chino, Rex Lapis es específicamente mitad chilin, mitad dragón. Sí, Rex Lapis es una criatura relativamente parecida a Ganyu, solo que Ganyu es también mitad humana, donde Rex Lapis es mitad dragón. El propio Song Lee confirma en Adiós, Amo Perfeccionado, la segunda parte de la misión de Arconte de Liyue, que Rex Lapis es el Adeptus primigenio, es decir, es un Adeptus más. Con esto podemos confirmar con bastante seguridad que sí, el Arconte Geo tiene sangre de dragón corriendo por sus venas, pero no es un dragón completamente. De todas formas, esta sangre de dragón explicaría una de las características principales de nuestro querido Song Lee, su longevidad. Porque sí, los seres con sangre de Adeptus también son muy longevos, como la mencionada Ganyu o Yanfei, o los Adeptus con forma de bestia mitológica que conocemos en Liyue. Sin embargo, creo bastante firmemente que en este caso particular, la larga vida de Song Lee es a causa de su herencia draconiana. En su segunda misión legendaria, hay un momento en el que él y Azdaja conversan en actitud nostálgica, y Zhongli menciona que los seres elementales como Azdaja son las criaturas con la vida más larga de Teyvat, siendo prácticamente eternos. Como ya he mencionado en el apartado sobre Devalin, los dragones son seres elementales puros, y en este momento Zhongli hace una referencia directa a Azdaja. Es más, Azdaja le responde que a él también le quedan muchísimos años por delante, estableciendo un lazo entre la longevidad de ambos, y de esta manera dejando caer que dicha longevidad se debe a lo mismo, su sangre de dragón. Todos los poderes bajo el cielo, el auge y la caída de la tierra y el mar, una estrella que aparece en la naturaleza, un sol que asciende tan brillante como el jade. Es imposible no hablar de Azdaja una vez hemos hablado de Zhongli. Ambos comparten una historia entrelazada estrechamente, siendo más similares de lo que uno podría pensar. También conocemos la historia de Azdaja gracias a la segunda misión legendaria de Zhongli, así que seré breve de nuevo. Hace milenios, Morax escuchó un lamento en las profundidades de una montaña, proveniente de una antiquísima criatura que no había visto la luz por eones. El arconte Geo buscó el origen de esa voz hasta que desenterró una extraña piedra que albergaba un deseo. Escuchándola, Morax la talló hasta darle la forma de un dragón y le otorgó un par de ojos con los que ver el mundo. Entonces, ambos establecieron un contrato. Morax dejaría a Azdaja vivir en la superficie, pero el dragón no podría traer caos a Liyue o dañar a los humanos. Los dos se convirtieron en compañeros, luchando hombro con hombro en numerosas campañas, hasta que la desgracia cayó sobre el enorme dragón de roca. Hubo dos factores determinantes en el conflicto entre Azdaja y Morax. Primero, la erosión. La erosión nunca ha sido definida claramente en el juego, pero parece ser una forma que debilita, que desgasta a todos los seres vivientes de Teyvat, sin importar lo poderosos o longevos que sean. La erosión corroyó poco a poco al dragón de roca, tanto por fuera como por dentro, haciéndole olvidar cada vez más cosas sobre sí mismo. Por otra parte, los humanos que habitaban Liyue en esa época quisieron expandir su industria minera, así que empezaron a excavar el territorio cercano al hábitat de Azdaja, interfiriendo en el flujo de las líneas ley de la zona y causando un enorme sufrimiento al dragón en el proceso. Con todo esto, Azdaja fue consumido por el dolor y la ira y se volvió contra los humanos, así que Morax tuvo que intervenir.
Zhongli reconoce que no había mucha diferencia de poder entre Azdaja y él, y que solamente pudo sellarlo bajo tierra porque el propio dragón se dejó. Su conflicto fue tan violento que destruyó el valle Tianqiu y creó también una clase de mineral totalmente nueva salida de las reacciones elementales de los ataques que se intercambiaron, la dragonita. Muchos años después, el sello que contenía a Azdaja comenzó a debilitarse y una parte de su alma salió a la superficie. Era precisamente la parte de Azdaja que estaba totalmente consumida por la ira y que era lo suficientemente poderosa como para reencarnarse en forma de una niña que, sinceramente, daba mucho mal rollo y me alegro de que no exista ya. Tiempo después, otra parte de Azdaja, esa que sí recordaba quién era y el contrato que estableció con Morax, pudo salir también. Aunque era demasiado débil para reencarnarse, pudo poseer el cuerpo de un humano temporalmente. Y esos fueron los ingredientes para empezar la segunda misión legendaria de Zhongli, en la que se reencontró con Azdaja y tuvo que derrotarlo y sellarlo en las profundidades de la Tierra una vez más. La historia de Azdaja es interesante, pero a mi parecer hay tres características de este dragón que lo hacen todavía más intrigante. La primera de ellas es su afinidad con las líneas ley. Todos podemos ver semana tras semana cómo Azdaja es capaz de manipular diferentes elementos perfectamente, y esto, especulo yo, es debido a sus lazos con las líneas ley. A diferencia de otros dragones como Devalin, que tiene afinidad con Anemo al ser un dragón nacido en los cielos, la afinidad elemental de Azdaja no se detiene con el Geo que le vio nacer. Otra característica de Azdaja sumamente fascinante son los estragos que causó en él la erosión. Incluso Zhongli compartía un poco de su poder con él para intentar evitar su corrosión, pero fue imposible. La erosión es una fuerza inevitable, y el caso de Azdaja es paralelo al de Zhongli. Como un ser que ha vivido durante muchos milenios, Zhongli también es afectado por la erosión, diciéndolo él mismo en varias ocasiones. Quizá Azdaja es un indicio del futuro que le espera a Zhongli, aunque esperemos que no. Toquemos madera. Finalmente, un rasgo de Azdaja que llamó mi atención también es su edad. Antes de que Morax lo sacase de las profundidades de la Tierra, Azdaja ya vivía. Se afirma explícitamente, de hecho, que este dragón es una criatura que ha existido durante eones. Esto concuerda muy bien con la definición de los dragones que nos ha dado el juego, la de que son criaturas elementales puras prácticamente eternas. Pero además, la longevidad de Azdaja deja una posibilidad fascinante. Un dragón que ha vivido muchos milenios antes del Teyvat moderno, antes de la guerra de los arcontes incluso. ¿Podría ser un remanente de la civilización primigenia de Teyvat? ¿Y si Azdaja presenció la llegada de los dioses de Celestia a este mundo y la guerra que libraron contra los antiguos siete soberanos para después ser encerrado en las profundidades de la tierra como castigo? En Liyue podemos encontrar también otros tres tipos de monstruos que tienen toda la pinta de ser dragones, o al menos de tener algo de dragón en su herencia genética. Y es que estos monstruos están íntimamente relacionados con Azdaja y dan pistas de que esconden una historia fascinante detrás de su aparición en Teyvat. Primero, nos podemos encontrar por todo Liyue a las crías de Dragarto Geo. Pese a su pequeño tamaño, son más fuertes de lo que aparentan, a causa de su agilidad que les permite atacar y esquivar con facilidad. Los estudiosos de la Academia de Sumeru sostienen la hipótesis de que estas criaturas se convierten en dragones cuando crecen y que tienen el potencial para convertirse en formidables bestias capaces de reinar sobre montañas enteras. Y donde hay crías, hay adultos. Aunque de manera más ocasional, también podemos encontrar en Liyue a los dragartos geo, la versión grande de las crías. En la descripción del archivo se afirma que los dragartos geo grandes y pequeños, al igual que los enormes protodragartos geo, han pasado muchos años durmiendo bajo las montañas y solamente se han empezado a despertar hace poco. De hecho, ni siquiera es seguro que los dragones más pequeños sean realmente crías de dragarto, pues nadie ha podido observar a uno de ellos convertirse en un dragarto geo adulto. Por lo poco que se sabe, incluso podrían ser especies diferentes, aunque parecidas físicamente. Por último, en las profundidades del valle Tianqiu podemos encontrar un enemigo especial. Es un protodragarto geo, uno de los muchos que menciona el archivo que existen. Es un ser curioso porque, al igual que Azdaja, posee una gran afinidad elemental, pudiendo controlar varios elementos perfectamente. Tanto en la entrada del archivo que describe a estas criaturas como en la descripción del mandoble espada de la desidia, se deja bastante claro que todos estos pequeños o no tan pequeños dragones estaban ligados a Azdaja, que lo seguían como si fuese su líder y que se escondieron en las profundidades de las montañas cuando él fue sellado por Morax. De hecho, es muy posible que la actividad reciente de estas criaturas se deba también a que el sello de Azdaja se había estado debilitando poco a poco. Como hicieron al esconderse, si su rey salió a la superficie, ellos también. El origen del cielo y la tierra es como el del huevo y la gallina. ¿Y acaso no son parientes los dragones y las serpientes? Curiosamente, los dragones que encontramos en Inazuma no habitan este archipiélago, técnicamente.
Para encontrar dragones debemos descender a las profundidades de Encanomilla, donde podemos enfrentarnos a los lagartos de las profundidades. Estas criaturas se caracterizan por, una vez más, poseer una capacidad de adaptación al medio increíble. En el volumen 4 de la colección del Reino de Byakuya se nos revelan varios informes de unos experimentos que tuvieron lugar en Encanomilla hace miles de años, experimentos que intentaban estudiar a los lagartos de maneras a veces no demasiado humanas y dignas. Según los resultados de estos experimentos, los lagartos de las profundidades, llamados antiguamente dragones de las profundidades, poseen ciertas semillas en su interior que pueden desbloquear al llegar a la edad adulta y que les confiere poderes elementales según su hábitat. Pero esa habilidad no se detiene ahí. Si un lagarto es expuesto a un clima desfavorable durante mucho tiempo, creará más semillas en su interior que pasará a su descendencia, creando una generación nueva de lagartos adaptados a ese medio. Por ejemplo, si obligamos a un lagarto a vivir en un ambiente extremadamente frío, las crías que pueda tener en un futuro nacerán con la habilidad de resistir y controlar el elemento crío. Es de esta manera como llegaron a existir los lagartos que encontramos en Encanomilla, alineados con los elementos crío y electro. Y no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que en un futuro veremos lagartos con afinidad a otros elementos, pues en estos informes se menciona también, por ejemplo, a un tipo de lagarto muy resistente al calor. Además, los lagartos de las profundidades son seres muy inteligentes, llegando a demostrar capacidades lingüísticas idénticas a las de un niño humano de 12 años. Es más, en estos informes experimentales se aclara que lo que significa esto en realidad es que aprendieron el lenguaje humano hasta poder expresarse como niños, pero que los lagartos tienen su propio idioma. No sería nada sorprendente que en realidad la inteligencia de los lagartos sea muy similar a la humana. Pero hay una cosa más que define a estos dragones, el conflicto interminable entre estos y los humanos. Todo comenzó cuando los primeros habitantes de Encanomilla fueron desterrados a las profundidades en una época antiquísima, invadiendo el hábitat de los dragartos sin realmente quererlo. A partir de este momento, humanos y dragartos se enfrentaron constantemente, siendo los primeros los que se encontraban en una mayor desventaja. Después de todo, esos humanos habían sido desterrados a un lugar hostil y en perpetua oscuridad, un lugar extraño e inhóspito. Pero como suele ser la costumbre entre humanos, consiguieron persistir de alguna manera. Muchos años después, Abraxas, el primer sabio, construyó el Dainichi Mikoshi con la ayuda de la diosa Tokoyo. Esta gigantesca torre otorgó a los habitantes de Encanomilla el ciclo del día y la noche, aunque fuese artificial. Pero sobre todo, les dio a los humanos la posibilidad de luchar en igualdad de condiciones contra los dragartos, quienes huían de la luz proyectada por el Dainichi Mikoshi. Así, los humanos que habitaban el reino subterráneo alcanzaron finalmente la paz, pero los lagartos se encontraron en la situación opuesta. Ellos seguían atacando a los humanos a veces, dominando ocasionalmente pequeñas zonas donde no llegaba la luz del Dainichi Mikoshi, pero siendo derrotados constantemente también. Solamente hay que leer el libro que he citado antes para comprobar lo que les hacían a estas criaturas una vez pudieron encerrarlas y tenerlas a su merced. Y por si fuera poco, llegó el dios Watatsumi, también conocido como Orobashi, entre otros nombres, y derrotó definitivamente a estas criaturas, encerrando a un número de ellas bajo el Dainichi Mikoshi. Estas fueron utilizadas posteriormente en una parte del ritual del héroe que se repetía cada X número de años. Los lagartos, básicamente, son unos desgraciados. En la misión de evento de la versión 2.5, Ritual de entrada de los tres mundos, se nos presenta a un personaje sumamente curioso. Se trata de Sumi, una misteriosa Miko que oculta su cara con una máscara de serpiente y nos ayuda a su manera durante la misión, ofreciendo rituales de curación y purificación para NPCs heridos y para facilitar nuestras tareas. Durante toda la misión se dan pistas bastante obvias de que Sumi no es humana y de que de alguna forma ha vivido toda su vida en Encanomilla. Ella nos introduce el concepto de los tres mundos que interactúan constantemente, el mundo humano, el mundo de la luz y el vacío. Según ella, los lagartos provienen del mundo de la luz, que es también el de los seres elementales primordiales. Esto encaja totalmente con esta definición de los dragones, que ya hemos visto un par de veces, la de que son seres elementales puros y de vidas naturales extremadamente largas. Y además, en la descripción del archivo de los lagartos de las profundidades primordiales, se afirma explícitamente que son seres que cohabitaron o que descienden de los habitantes primordiales de Teyvat, los que poblaban el mundo antes de la llegada de los dioses de Celestia y su guerra contra los siete soberanos, que eran también dragones. Pero la cosa no acaba aquí. En esta misión se menciona también varias veces una historia popular proveniente de los tiempos de Encanomilla, según la cual los lagartos aprendieron a transformarse en humanos y se infiltraron entre ellos, influenciando el reino de las profundidades y creando seres híbridos entre humanos y lagartos.
Se deja caer de manera bastante obvia que Sumi es uno de estos seres híbridos, ya que tiene pupilas de serpiente, no conoce las costumbres humanas y sabe muchísimo sobre los lagartos. Sin embargo, Sumi es algo ligeramente diferente. En Ritual de entrada de los tres mundos se nos narra también la leyenda de los vasallos de Watatsumi, otro tipo de seres híbridos bendecidos por el dios serpiente que protegían en Kanomiya antes de que fuese deshabitada. En concreto, Kokomi nos cuenta la leyenda de la última de estos vasallos, quien iba a tener la tarea de hacer de intermediaria entre los humanos y los lagartos, pero que fue atacada junto con la Miko que la cuidaba y desapareció para siempre. Sumi poseía desde su infancia uno de los tres amuletos que conseguimos durante esa misión, los cuales encajan para formar un solo amuleto, y esos fragmentos fueron entregados al linaje de Sangonomiya, a los vasallos de Watatsumi y al Dainichi Mikoshi para simbolizar la unión de estas tres instituciones. Esto nos revela que Sumi lleva viva por lo menos 2000 años, pues Watatsumi subió a los habitantes de Enkanomiya a la superficie antes de su muerte, la cual ocurrió precisamente hace 2000 milenios. Sin embargo, siendo la Miko un híbrido entre serpiente y humana, y sabiendo que los dragones y las serpientes son criaturas emparentadas, esta esperanza de vida tan larga tiene todo el sentido. La existencia de Sumi y de la leyenda de los híbridos entre lagartos y humanos abren varias posibilidades prometedoras. Por una parte, la historia de Sumi no terminó en la versión 2.5, pues su conflicto principal, el hecho de que no pertenece a ningún bando, no se resolvió. Esto, junto a sus vínculos con los lagartos, permite la posibilidad de misiones futuras que expandan esta rama del lore. Es posible que volvamos a Enkanomiya más adelante para seguir descubriendo lazos entre los dragones y los humanos, más historias sobre Sumi, e incluso puede que se nos confirme explícitamente esa teoría tan popular de que Kokomi es la reencarnación del dragón de agua, uno de los antiguos 7 soberanos de Teyvat. Una vez más, nos encontramos con una pequeña pieza que conforma el vasto mundo de Genshin Impact que, si bien al principio parece bastante simple, esconde mucha más complejidad de lo que parece. Algo me dice que los dragones van a jugar un papel importante a la hora de entender por completo los orígenes de Teyvat y también a la hora de entender a Celestia. No se nos ha revelado nada explícito sobre la isla en los cielos, más allá de varias creencias populares de las cuales no tenemos pruebas demasiado sólidas. Celestia está tan alejada de nuestra comprensión como de la superficie de Teyvat, siendo una presencia constante que parece observarnos desde su posición privilegiada en las alturas. Pero de manera indirecta, investigando los restos de las civilizaciones antiguas que destruyeron estos dioses, podemos alcanzar a ver pequeños destellos de sus motivaciones y objetivos, lo suficiente para convertirlos en una figura ligeramente amenazante, ligeramente ominosa. ¿Y qué mejor civilización para entender hasta qué punto llega el potencial destructivo de Celestia que aquella que arrasaron de tal manera que tuvieron que reconstruir el mundo entero después del conflicto? Por eso, creo que con cada región que se vaya añadiendo al juego conoceremos más dragones, más detalles sobre esta civilización primigenia, y poco a poco iremos entendiendo cada vez mejor la verdadera naturaleza de los dioses de Celestia. Y nada, hasta aquí llega el vídeo de hoy. La verdad es que investigar a los dragones en Genshin Impact es una experiencia muy divertida, porque cada vez que nos revelan una criatura de estas hay más información, y cada vez esta información es más interesante y más turbia. Lo más seguro es que en el futuro habrá varias secuelas de este vídeo, porque como he dicho antes, no dudo de que nos van a introducir más dragones. Y una vez más, si has llegado hasta aquí y has aguantado bien toda esta tabarra que he dado, no dudes en darle a like al vídeo. Si te interesaría seguir viendo o escuchando estos documentales de National Teyvat en el futuro, suscríbete. Y si te gustaría hablar de dragones conmigo, deja un comentario abajo. O en TikTok. También tengo una cuenta de TikTok donde subo clips de estos vídeos y donde podemos interactuar también. Así que eso, se me puede encontrar en estas dos redes, en YouTube y en TikTok. Nos vemos en el próximo vídeo.